Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dentro de 2 minutos damos inicio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer día de taller de nuestra gran institución. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Felicidades a todos aquellos que se han conectado temprano. Angélica, Daniela, y es Elizabeth, Aide también, Katia, Virginia y Yajaira. Bienvenidas entonces a esta primera sesión del taller. Como bien saben, nosotros somos LATAM, ¿sí? Para aquellos que no nos conocen, LATAM es un instituto educativo que brinda precisamente una formación integral dentro de nuestros diplomados, tanto de calidad, a profesionales dentro del rubro educativo y psicológico. Pero no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica. A ver, ¿me confirman si se me logra escuchar? ¿Se me logra ver bien? A ver, a través del chat, ¿me confirman, por favor, para poder continuar? ¿Sí? Genial, gracias, Flor. Muy bien. Eso es con respecto a lo que vendría a ser LATAM. Esta es nuestra página oficial, donde actualmente somos más de 16,000 seguidores, en las que definitivamente pertenecemos a esta comunidad. Yo los animo a que cada uno de ustedes, si no son parte de esta comunidad, precisamente podamos seguirla, podemos estar al tanto de cada una de las cosas que nosotros vamos brindando mes a mes. Esos son, por ejemplo, los diplomados del mes de septiembre, en el que definitivamente llevamos los conocimientos hacia otro nivel, donde ya no solamente aprendemos lo esencial en esos talleres de 3 días, por ejemplo, sino de una manera mucho más amplia, mucho más extensa, de donde se ve cada uno de los temas. Por ejemplo, acompañamiento pedagógico e inclusión, lo que vendría a ser terapia del lenguaje y terapia ocupacional. Si alguno de ustedes está interesado en lo que vendría a ser el diplomado de estos talleres, o en este caso los diplomados que están viendo en este momento, me lo hacen saber, me escriben a mi interno para brindarles toda la información correspondiente. Vamos a escuchar brevemente un testimonio de una alumna que precisamente ha sido parte de esta experiencia. Lo que puedo rescatar es de usted, Miss Karina, es que fue muy, no solamente amena, sino no parecía virtual la clase, ¿no? Sino que fue como que de tú a tú, ¿no? Sin perder el respeto, claro. Yo de verdad me siento muy contenta con la especialización. He reforzado algunos aprendizajes y he aprendido otros también. Y nos sirve no solamente como profesionales, ¿no? Como docentes, sino también, como lo mencionaron, como mamás. Porque ¿quién no tiene hoy en día algunas dificultades? Incluso nosotros mismos, ¿no? En conducta, ¿no? De verdad que siga usted radiando bastante ese aprendizaje que nos da, de verdad que
sobre todo, ¿cómo explicarlo? Esa conexión, ¿no?, que puede tener detrás de una pantalla. Sobre todo eso es muy importante para poder captar desde un inicio que uno se mantenga en la especialización también. Gracias, chicas, felicitaciones. LATAM, conocimiento sin fronteras. Genial, precisamente esa ha sido la experiencia de una de nuestras alumnas que ha podido llevar el diplomado y que animamos también a que igual que ellos, ustedes precisamente puedan llevar a cabo ese gran diplomado. Sí, lo que... Recordemos que estas son nuestras redes sociales, nos encuentran tanto en Facebook como en LATAM, o que en este caso @capacitacioneslatam.oficial, ¿sí? Así que estemos al tanto de esas redes sociales para no perdernos, como les decía, de absolutamente nada y pertenecer a cada uno de esos diplomados, congresos, seminarios, talleres que se realice de manera consecutiva. Hoy nos reúne lo que vendría a ser nuestro taller, ¿cierto? El taller de estrategias de intervención psicoeducativa para niños con discapacidad intelectual. Hoy viene a ser la primera sesión. El día de domingo nos volvemos a reencontrar en la segunda sesión de 4 a 5 de la tarde. Muy importante, por favor, que podamos tomar en cuenta cada una de estas fechas para no perdernos de absolutamente nada. Y luego ya en la tercera sesión volvemos a estar el día jueves, de que una semana, 26, en el horario también como ahora, de 5 a 7 de la noche. Así que toma en cuenta esas fechas para que no te pierdas de nada y puedas estar puntual dentro de esas sesiones. ¿Quién va a estar a cargo? Nada menos que nuestra magíster Sharon Irigoyen. Ella es definitivamente una proveedora certificada en el programa FIRST. Adicionalmente tiene una certificación también de detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista, terapeuta del lenguaje y aprendizaje, psicopedagoga además, y lo que vendría a ser pues un diplomado de docencia de educación especial e inclusión. Tenemos una gran magíster el día de hoy, una gran ponente, así que te pido que puedas estar atento, que puedas realizar las preguntas correspondientes a través del chat para poder evitar cualquier confusión, cualquier tipo de interrupción de repente dentro de la ponencia. Y si deseas dar tu opinión, podamos utilizar, por ejemplo, la manito de asistencia para que la ponente en el momento correspondiente nos pueda dar el paso. ¿Está bien? Y si tienes dudas con respecto a lo que vendría a ser el certificado, te pido que al término de este taller no te vayas a ir, te quedas unos minutos para poder explicarte precisamente de qué consiste esta certificación y adicionalmente a eso también brindarte lo que vendría a ser el link de asistencia para poder corroborar tu información en base a ese taller, ¿sí? Muy bien, entonces sin nada más que decir y agregar, les dejo en manos de nuestra gran ponente para poder dar inicio. Miss Irigoyen, ya estamos listos para poder iniciar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Genial, Miss, ¿Cómo perfecto. están? La clase es toda suya. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahora voy a compartirles la pantalla. Bien, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto reunirnos en esta capacitación. Muy contenta de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de intervención psicoeducativa para niños con discapacidad intelectual. Y bueno, para empezar, estas conferencias que van a ser 3 sesiones, en esta primera sesión vamos a tratar de entender y de hablar sobre lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? En esta primera sesión vamos a conocer a la discapacidad intelectual según el DSM-5 y toda estrategia, toda técnica, toda actividad se debe de plantear desde el conocimiento de lo que es la discapacidad intelectual como tal y las características del estudiante, del niño, del adolescente con el que estamos trabajando, ¿no? Entendamos de que todo parte de conocer al estudiante, que en este caso me refiero a niño o niña, con el que estemos trabajando. Todo va a partir de ahí. Y bueno, si en este caso este estudiante presenta como diagnóstico discapacidad intelectual, puede ser que presente otros diagnósticos. Entonces, en ese caso, tengámoslo en cuenta, tengámoslo en cuenta
que puede que no solo presente discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se presenta muchas veces con otros diagnósticos, ¿no? Puede ser que tenga trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, o que presente síndrome de Down, que es un síndrome genético, y bueno, los estudiantes, los niños con síndrome de Down presentan discapacidad intelectual. Entonces, de eso vamos a hablar hoy para poder entender como tal este trastorno del neurodesarrollo. Lo vamos a entender. Y luego vamos a poder tratar de, en las siguientes sesiones, ya hablar de estrategias psicoeducativas para poder atender a los estudiantes con esta condición. Y bueno, para empezar, entendamos que es una condición y como condición es para toda la vida. Y como les digo, muchas veces no es que solo va a presentar discapacidad intelectual, sino que viene asociado con comorbilidades, que también vamos a hablar un poquito de ello. Bien, y bueno, hoy nos hemos reunido para hablar de las estrategias de intervención psicoeducativa para niños con discapacidad intelectual, pero en esta sesión nos vamos a centrar en lo que es la discapacidad intelectual. Y como les explico, esto es porque si no, toda actividad, toda estrategia que propongamos no va a tener sentido, ¿no? Nosotros tenemos que partir siempre del conocimiento, de las características de nuestro estudiante y de la condición que presenta. Y si en este caso es discapacidad intelectual, pues hay que poder entender de qué se trata, ¿no? Que es más complejo de lo que cualquiera puede pensar, aunque es común, no es muy conocido. ¿Y qué es la discapacidad intelectual? Es un trastorno del neurodesarrollo, el que ustedes conocían antes como retraso mental. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan que antes se conocía como retraso mental? En la actualidad ya no hablamos de retraso mental, sino de discapacidad intelectual o de déficit cognitivo. Así que la discapacidad intelectual es muy frecuente en la actualidad. Vamos a encontrar muchos niños que hasta pasan desapercibidos, que tienen discapacidad intelectual leve y que son pasados como niños con problemas de aprendizaje. Así que por ese lado, yo les voy a recomendar mucho que presten mucha atención y 15 minutos antes de terminar nuestra sesión de hoy vamos a tener espacio para hacer preguntas. Bien, entonces, bueno, empecemos. En teoría, ¿qué es la discapacidad intelectual? Y luego ustedes pues lo van a llevar a la práctica cuando trabajen con sus estudiantes que tienen esta condición, que es una condición, como les digo, ¿no? Es para toda la vida. El concepto de discapacidad intelectual se va a referir a la condición, como les decía, de vida de una persona que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognitivo, del lenguaje y socioafectivo. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, para adquirir conocimientos, para lograr el dominio y la representación, por ejemplo, para aprender a leer, a escribir, la noción de número, los conceptos de espacio, las operaciones como sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora, la inteligencia es un proceso amplio que abarca una enorme cantidad de funciones de la mente humana. Y para lograr adaptarse a diversas situaciones, ¿no? Para eso utilizamos nuestra inteligencia, para adaptarnos a las distintas situaciones, para solucionar, para resolver problemas. Y bueno, para que ustedes puedan entender un poco mejor acerca del niño con discapacidad intelectual, hay que definir qué cosa es la inteligencia. Porque la inteligencia no es que tenga una buena memoria. La inteligencia no es que sepa mucha información o que tenga muchos conocimientos. Un niño no es más inteligente porque sabe todos los números, porque sabe todos los colores, porque en realidad eso tiene que ver con el vocabulario y con la memoria. Eso no es inteligencia. Y a veces el que los niños sepan muchas cosas, digamos, mucho vocabulario o de algo que les interese,
asocian, ¿no? La buena memoria con la inteligencia. Pero son dos cosas distintas, que están relacionadas, sí, pero no son lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa es la inteligencia? Es la capacidad de una persona para adaptarse con éxito a situaciones determinadas. Y sus componentes son los mismos para todos los niños. O sea, la inteligencia tiene los mismos componentes para todos. Por ejemplo, el análisis, la generalización, la síntesis, la anticipación, la planificación, la identificación de problemas, la manera de resolverlos y el pensamiento abstracto. Sin embargo, no todos pueden reconocer eh, la existencia de un problema o hacer inferencias o seleccionar nueva información o hacer discriminación o aplicar esa información haciendo un paréntesis, ¿no? Entonces, entendamos de que la inteligencia como tal va a ser esta capacidad para adaptarse, pero no todos van a tener las mismas herramientas para poder adaptarse de la misma forma. Entonces, la inteligencia de los niños con discapacidad va a presentar diferencias, van a presentar diferencias significativas, importantes, en todos los componentes que estamos mencionando. Pero quiero que entendamos que en todos los casos, tengan o no tengan discapacidad intelectual, piensan. O sea, porque a veces van a decir, no, este niño no piensa. No, sí piensa. En todos los casos, piensan. Todos piensan. Todos tienen actos inteligentes también. Todos piensan, pero no siempre cuentan con las mismas herramientas para resolver problemas, porque luego me van a decir, no, pero es que este niño, por ejemplo, con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, es muy bueno utilizando la tablet o muy bueno utilizando el Smart TV. Claro, porque entendamos de que independientemente de que tenga discapacidad intelectual o no, este niño tiene actos inteligentes. En determinadas situaciones, hay situaciones donde sí, él las maneja mejor, se adapta mejor, y en otras no. Entonces entendamos que todos tienen actos inteligentes, todos piensan, pero no siempre cuentan con las herramientas para resolver problemas y dar respuestas adecuadas que aseguren su adaptación exitosa a una nueva situación o a una nueva experiencia de aprendizaje. Por ello, la conducta adaptativa se manifiesta con limitaciones significativas para los niños o para los estudiantes que tienen esta condición para poder funcionar en las actividades de la vida diaria. Como se menciona, la conducta adaptativa, y de esto se habla mucho ahora que hablamos de trastornos del neurodesarrollo, hablamos mucho de lo que es la conducta adaptativa. La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales y sociales y las prácticas que aprenden las personas para funcionar en la familia, en la escuela, en la comunidad, es decir, en la vida. Por ejemplo, en la escuela, ¿qué conductas adaptativas se necesitan? Que el niño siga indicaciones, que el niño sepa permanecer sentado, que el niño pueda comprender varias consignas, que tenga un enfoque, que preste atención. Hay una serie de conductas, como respetar su turno, por ejemplo, es una conducta adaptativa necesaria para que funcione en la escuela. Entonces, tenemos que generar también estas conductas adaptativas. Entonces, esto es de manera general como una introducción en torno a lo que es discapacidad intelectual y que a veces se genera esta confusión donde eh, claro, las personas confunden inteligencia con que el niño pues tenga muy buena memoria. Y esto pasa mucho en los niños que están dentro del espectro autista, que además de TEA pueden presentar discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces, estos niños, dentro del espectro autista, para sus intereses restringidos, tienen una muy buena memoria, pero
La inteligencia no se trata de tener acumulada información, sino de poder adaptarnos mejor. Muy bien, vamos a continuar. Justo les quiero compartir un videito referencial cortito que habla un poco sobre la discapacidad intelectual. Y aquí van a ver muchos ejemplos de estudiantes con síndrome de Down. Pero entendamos que en discapacidad intelectual no solo la vamos a encontrar en casos donde está presente este síndrome genético, no solo en síndrome de Down o en síndrome X frágil o síndrome Prader-Willis, tantos síndromes genéticos que hay, ¿no? Y generalmente estos síndromes vienen asociados a discapacidad intelectual. Pero la discapacidad intelectual también se puede dar en una persona que no tenga otra condición. Y también la encontramos en las personas que están dentro del espectro autista. Ahora, no estoy diciendo que todas las personas dentro del espectro autista tienen discapacidad intelectual, por si acaso, porque luego se confunden pensando de que, bueno, porque tiene TEA, tiene discapacidad intelectual. No necesariamente. Tampoco porque tenga TEA es genio, tampoco necesariamente. En algunos casos sí, ¿no? En algunos casos tenemos estudiantes dentro del espectro autista que tienen una inteligencia superior al promedio. Y también tenemos los que tienen una inteligencia promedio y también los que tienen discapacidad intelectual. El perfil intelectual en el trastorno del espectro autista es así de variado. Y bueno, en el documental que vamos a ver aquí cortito, vamos a ver muchos ejemplos de casos con síndrome de Down, pero es porque es como lo más representativo, porque en el síndrome de Down todos tienen discapacidad intelectual. Pero ¿qué cosa varía? Varía la gravedad, ¿no? Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, puede ser profunda. Entonces lo vamos a ver y vamos a seguir conversando a la vueltita del video. Creo que lo más importante para conocer sobre la discapacidad intelectual es conocer justamente a las personas, ¿no? Y hacer especial énfasis en la persona, es decir, que tienen las mismas necesidades, los mismos gustos, las mismas aficiones que podemos tener otras personas que no tenemos esa discapacidad, y lo que les hace, o la característica principal, va a ser que van a necesitar más apoyos. Tengo 18 años y hago las actividades de mis chicos de mi edad. Voy a las actividades con los amigos, me lo paso muy bien. Por ejemplo, ir al cine, ir a la Warner, ir a la bolera. Me gusta la bolera y el circo. El cine, la discoteca. La discoteca, ir a cenar por ahí y bailar. Nosotros siempre lo que aconsejamos es que en el trato, pues en el tono de voz, en los apoyos que uno da, en la manera de relacionarte física y emocionalmente con él, pues lo hagas de la misma manera que si tuvieras delante una persona sin discapacidad de esa edad. Cuando vas en el autobús y entras con un grupo de chavales, todo el mundo se quiere levantar para dejarles sitio y en cierto modo da rabia porque no quieres eso. Son chavales y si hay una señora mayor sentada, pues lo suyo es que esté la señora mayor y mis chicos se quedan de pie como cualquier otro chico joven de 16 o 20 y tantos años. Entonces queremos normalizar, por eso las actividades que hacemos siempre intentamos que sean fuera de la fundación, que haya que coger medios de transporte, autobuses, metros, medios de transporte colectivos para que ellos aprendan y para que la sociedad vea que son un grupo más de esta sociedad. Bueno, los horarios me ayudan a comprar
y a usar el dinero. Y me ayudan a resolver los problemas. Para aprender, ir a los sitios y para ir a los sitios más nuevos que conocemos y para que aprendemos para hacer muchas cosas. Pues necesitamos esas actividades, si no hay voluntarios no lo podemos hacer. Hombre, desde luego los voluntarios al final son un apoyo que no se pueden conseguir de otra forma. El hecho de que esté una persona ahí trabajando sin ningún interés económico aporta un plus a la formación que están recibiendo los chicos y para ellos es muy bien recibida. Los voluntarios son muy importantes para mí. Al monitor le ven como profe y superior, así, también es el que les regaña. Con el voluntario se toman más libertades y te cuentan más cosas o cuando llegan, al menos parece que están más cómodos, yo creo. Y me caen muy bien todos. Estoy esperando toda la semana hasta que llegue el domingo para ver a mis amigos. Es estar realmente con un grupo de amigos, depende un poco de las edades, es verdad, con las personas con las que estés, pero llega a formar parte de tu vida y es que no necesitas más que ser una persona sensata y echar una mano, pero como le podrías echar a un hermano pequeño o a una persona que, no sé, o sea, no necesitas ningún requisito específico más que, yo creo, querer. Ellos, pues a lo mejor vas a tardar un poco más a la hora de pagar una entrada de cine, a la hora de seleccionar las monedas para tener que pagar, pero es cuestión de eso, un poco de tiempo y paciencia. Y bueno, pues si tú vas en un grupo y a un compañero tuyo, pues lo mismo, no encuentra la moneda, pues vas a esperarle y vas a estar allí con él o le vas a ayudar, oye, que está aquí o que la tienes en el bolsillo, pues con ellos lo mismo, es exactamente lo mismo. Para eso es fundamental pues, que la sociedad se conciencie de que hay gente que tiene esa necesidad de apoyo y que la gente que así lo desea y que tiene esa motivación, pues que apoye a las entidades a servir de facilitador y a servir un poco de punto de apoyo, ¿no? Para que bueno, pues cada día estén más incluidos en esta sociedad. Nosotros queremos ser siempre lo más transparentes posibles, o sea, estar pero que no se nos vea. Y ese es uno de los puntos clave en el voluntariado, que debemos dar ni más apoyo del que necesita, ni tampoco menos del que precisa, ¿no? Se trata de esa figura que está ahí cuando lo requiere, pero que también le ponen un reto a la persona pues de cara a ser lo más independiente posible, que al final lo que buscamos todos es eso, esa autodeterminación, esa independencia y ese que hagan las cosas por sí mismos, ¿no? Que es importante que haya una continuidad y que haya un compromiso serio en conocer al otro durante un tiempo determinado, en que el otro te conozca y una vez que se ha producido eso, bueno, pues estar un tiempo sirviendo de apoyo porque no es fácil cambiar continuamente de figuras de apoyo, ¿no? Es un voluntariado, como la propia palabra indica, pero a nivel de chicos, a nivel de coordinador y a nivel de todo el trabajo que hay detrás de las salidas puntuales que hacemos los fines de semana, hay mucho trabajo. Aunque es puntual la ayuda y nadie te está obligando a nada, sí que sobre todo comunicación. O sea, si tú no puedes ir un día porque tengas un examen, estés malo o te tengas que ir de fin de semana con unos amigos, todo el mundo lo entiende y lo comprende, pero sobre todo avisarlo lo antes posible para que se pueda buscar otros monitores o si el número de chicos que va a la actividad pues no es muy grande, pues no necesitas ayuda, pero comunicación a la hora de coordinarlo todo. El voluntario realmente lo que necesita es voluntad, porque es lo que hace falta para venir aquí, y bueno, y compromiso, porque hay que acabar viniendo todos los fines de semana y prestando este apoyo que tiene que ser continuo. Un apoyo de un fin de semana solo realmente no cambia la vida de nadie. Entonces, pero yendo constantemente y siendo constante, uno puede acabar influenciando y cambiando las vidas de estas personas. Realmente no hace falta ni tener ningún tipo de carrera, ni de formación profesional, ni nada. De hecho, yo soy el claro ejemplo. Estoy haciendo un voluntariado y estudiando ingeniería, que no tiene nada que ver realmente. Yo soy bióloga y pensabas que a lo mejor no ibas a servir, no eres psicóloga, pedagoga, maestra, que te puede faltar un poco algunos tutoriales, ¿no? Algunas pautas a seguir,
pero en la fundación se hacen generalmente cursillos de iniciación, le damos algunos protocolos, pero tampoco hay unas reglas para poder solventar algún problemilla. Además, es querer, es que es básicamente querer. Pero es que al fin y al cabo, ¿quién no necesita apoyos? Si es que todos tenemos limitaciones y todos tenemos que autosuperarnos para conseguir nuestro propio objetivo, ¿no? Lo que me interesa que ustedes puedan notar de este video es las actividades que nos propone en general, donde las personas que presentan alguna discapacidad intelectual, porque ahí hay casos donde se ve discapacidad intelectual leve, moderada, quizás haya otros casos donde haya mayor gravedad, pero bueno, en el video vemos casos de leve y moderada. Podemos ver de que hay actividades funcionales, ¿no? Y siempre cuando hay discapacidad intelectual, se debe apuntar a las actividades funcionales, a lo que les sirva para la vida, porque a veces cuando hay discapacidad intelectual, los padres, los mismos profesores, como que se siguen centrando en que quieren que haga, pues no sé, álgebra, trigonometría, cosas que en realidad no van a usar, no les va a servir. Cuando el estudiante no sabe escribir ni su nombre, no sabe su dirección, no sabe su teléfono. Entonces, esto se los quiero mostrar más que todo para que noten que para empezar necesitan de monitores. En el ejemplo aquí del video son monitores voluntarios, pero en muchos casos aquí en nuestro país contratan maestros, monitores sombra, docentes sombra, tanto varones como mujeres, que son los que van a de alguna manera acompañar para tratar de entrenar a estas personas en las ABDs, en las actividades de la vida diaria, cómo tomar el autobús, cómo ir de compras, ¿no? Entonces, como les digo, también tanto dentro del aula como fuera necesitan de un acompañamiento en muchos casos, ¿no? Y el mensaje es dirigirnos hacia lo funcional, ¿no? Y que hay una necesidad de parte de estas personas de monitores, de acompañamiento pedagógico en la escuela y también de acompañamiento fuera de, para poder entrenarlos en habilidades de la vida diaria. Bien, entonces, ya vamos con la parte un poco teórica también, ¿no? Vamos a hablar de discapacidad intelectual según el DSM-5. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, en este caso, nos da este concepto, ¿no? Dice que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Pero, ¿qué nos dice el DSM-5? Primero les muestro, este libro que está aquí es el Manual de Diagnóstico Médico de los Trastornos Mentales. Dentro de este manual están los trastornos del neurodesarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo está TEA, TDAH, trastornos de aprendizaje, trastornos de la comunicación y discapacidad intelectual, que es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, en su 5ª edición, define la discapacidad intelectual como un trastorno del desarrollo intelectual dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que es un grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Y se deben cumplir los 3 criterios siguientes para hablar de discapacidad intelectual. Estos criterios están en ese manual, ¿ah? Entonces, en base a estos criterios es que se realiza el diagnóstico. Primero, vamos a encontrar deficiencias de las funciones intelectuales, ¿como cuáles? El razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto,
el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas, individualizadas. Vamos a encontrar también deficiencias del comportamiento adaptativo, que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Y en este caso, sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente en los múltiples entornos. Entonces, ¿qué quiere decir esto que nos está señalando este manual de diagnóstico médico? Que si el estudiante no tiene intervención, si no tiene este apoyo continuo, las deficiencias adaptativas van a limitarlo en el funcionamiento en una o en más actividades de su vida diaria, de su vida cotidiana, tanto como la comunicación, la participación social, la vida independiente en los múltiples entornos. Yo en la actualidad aún conozco familias donde pueden tener un niño con discapacidad intelectual, un niño con síndrome de Down o un niño con TEA y discapacidad intelectual y que continúan sin darle ninguna intervención y ningún tipo de terapia y ningún acompañamiento. No sé, coméntenme en el chat de Zoom si ustedes tienen casos así, ¿no? Yo conozco casos muy puntuales, varios todavía a la fecha, y con mucha pena lo comento, ¿no? Que me dicen, ¿no? El niño tiene 7, 8 años y la respuesta de los padres es, ya va a hablar solo, ¿no? Cuando el niño, pues es un caso, como no ha tenido ninguna intervención, es no verbal. Hay muchos casos de discapacidad intelectual que son no verbales, porque sí son no verbales, y otros que no deberían ser no verbales, pero lo son porque no han tenido ninguna intervención. Ustedes han conocido estos casos de estos niños que no tienen ninguna intervención, ningún apoyo. Y miren, según el manual, si ellos no cuentan con este apoyo continuo, constante, estas deficiencias van a aumentar y lo van a limitar en el funcionamiento en varias actividades. No solo en su comunicación, sino en su participación social, en su vida independiente y en todos los entornos que se pueda desenvolver. Ahora, es muy importante aprovechar los periodos de neuroplasticidad donde son de más importancia, ¿no? De 0 a 3 años, de 0 a 5 años, tenemos el mayor periodo de neuroplasticidad. Y es en estos periodos donde vamos a tener mayor impacto en las terapias o en los tratamientos psicoeducativos, psicopedagógicos, en la intervención en discapacidad intelectual. Vamos a encontrar mayores avances, un mejor pronóstico si es que el niño con síndrome de Down inicia terapia desde los 6 meses, ¿no? Y en realidad puede ser un poco antes, pero generalmente si tiene la salud para poder hacerlo, pues mucho antes, ¿no? Qué importante es la intervención temprana, ¿no? La intervención temprana que va a marcar una diferencia en la evolución. Ahora, en el caso de discapacidad intelectual sí tenemos clasificación. El DSM-5 propone una clasificación del trastorno del desarrollo intelectual en función de la gravedad, medida según el funcionamiento adaptativo, ya que este es el que determina el nivel de apoyo requerido. Entonces, la discapacidad intelectual sí tiene nivel de gravedad. Puede ser leve, moderada, grave o profunda. Y el trastorno del espectro autista no tiene gravedad. O sea, en el caso del trastorno del espectro autista, encontramos niveles de necesidad de ayuda, niveles de necesidad de apoyo. O sea, tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y lo que sí tiene nivel de gravedad, o hablamos de gravedad,
es en discapacidad intelectual, ¿no? Que puede ser que tenga TEA, nivel 2 y discapacidad intelectual grave o discapacidad intelectual moderada. Entonces, lo que es leve, moderado, grave o profundo es la discapacidad intelectual. Eso para que quede claro, ¿no? Entonces, hablando de discapacidad intelectual leve, son los casos que hemos visto en el video, ¿no? Que nos están contando un poco sus experiencias. Vemos que hay un desarrollo del lenguaje, ¿no? Que nos están ahí participando, nos están contando en el video sus experiencias. Entonces, miren, en discapacidad intelectual leve, los estudiantes son aproximadamente un 85% de los casos. O sea que la gran mayoría de casos presenta discapacidad intelectual leve. Y por lo general suelen presentar ligeros déficits sensoriales o motores que adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de educación primaria. Es decir, recién en primaria aprenden como que a leer y escribir. La mayor cantidad de casos donde hay discapacidad intelectual es leve, pero si no tiene intervención, no tiene los apoyos continuos, eso que es leve de por sí puede agravarse y ser moderado o ser grave. Si no hay intervención, esto es muy importante que se tenga en cuenta. Ahora, la discapacidad intelectual moderada, aquí la conducta adaptativa de este alumnado suele verse afectada en todas las áreas del desarrollo. Supone alrededor del 10% de toda la población con discapacidad intelectual y el alumnado con este tipo de discapacidad suele desarrollar habilidades comunicativas durante los primeros años de la infancia o durante la escolarización. Puede llegar a adquirir parcialmente, o sea, una parte, los aprendizajes instrumentales básicos. Suelen aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares que les resulten familiares, atender a su cuidado personal con supervisión y beneficiarse del entrenamiento de habilidades sociales. Para todos los casos de discapacidad intelectual leve y moderada, es muy importante el trabajo de habilidades sociales. Igual para discapacidad intelectual grave. Ya en el caso de discapacidad intelectual profunda, ya encontramos que hay mayor limitación, ¿no? En el caso de discapacidad intelectual grave, supone el 3 al 4% del total de discapacidad intelectual. Las adquisiciones del lenguaje en los primeros años suelen ser escasas y a lo largo de la escolarización pueden aprender a hablar o a emplear algún signo de comunicación alternativo. La conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas de desarrollo, pero es posible el aprendizaje de habilidades elementales del cuidado personal. Aquí también comentarles, ¿no?, que en casos de discapacidad intelectual es muy frecuente que se asocie a trastorno de conducta, a disfemia o tartamudez, que se asocie también a otras condiciones como depresión, ansiedad, etc. Ahora, en los casos de discapacidad intelectual profunda o pluridiscapacidad, la mayoría de este alumnado presenta una alteración neurológica identificada, que explica esta discapacidad y la confluencia con otras. De ahí, pues, tenemos el término pluridiscapacidad. De aquí se le asocia a la gran diversidad que está dentro del grupo, ¿no? Por este motivo, uno de los ámbitos de atención prioritaria es el de salud física. Aquí, en estos casos, se da mucha prioridad a la terapia física, ¿no? Aquí el nivel de autonomía, si existe, es muy, muy reducido. La casuística supone un continuo que abarca desde alumnado en cama con ausencia de control corporal, o sea, ausencia de control corporal quiere decir que muchos no han aprendido ni a desplazarse con autonomía, o sea, muchos no caminan, están postrados en cama. Este alumnado que adquiere muy tardíamente, es un alumnado que adquiere muy tarde
muy tardíamente algunos patrones básicos del desarrollo motor. Muy tarde empiezan a dar quizás primeros pasos. Y estoy hablando pues ya 9 años, 10 años, ¿no? Que recién dan algunos pasitos. Que algunos, como les digo, siendo adultos, no lo han adquirido. No han adquirido patrones de motricidad gruesa que les dé autonomía para poder desplazarse. Y bueno, por último, según el DSM-5, tenemos dentro de lo que es discapacidad intelectual, tenemos un diagnóstico que se conoce como retraso del desarrollo global. Este diagnóstico se reserva para los individuos menores de 5 años, cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable durante los primeros años de la infancia. ¿Esto a qué se refiere? Que cuando son muy pequeños, muchas veces es complejo hacer una evaluación y determinar si presenta o no discapacidad intelectual como tal, porque en muchos casos puede confundirse con trastornos del lenguaje, trastorno del espectro autista y otras condiciones. Ahora, esta categoría se diagnostica cuando el sujeto, o sea, en este caso el estudiante, el niño, no cumple los hitos del desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual, incluidos los niños demasiado pequeños para participar en pruebas estandarizadas. Esta categoría se debe volver a valorar después de un tiempo. Entonces, ¿esto de qué nos habla? De que hay muchos niños que como son pequeños, digamos 3 años, no se puede determinar en muchos casos, en un primer momento, si estamos hablando de discapacidad intelectual, si estamos hablando de TEA, de un retraso psicomotor y un trastorno del lenguaje, pero lo que sí se evidencia es que estos niños se han retrasado en distintas áreas. Entonces, para estos casos, se les coloca temporalmente este diagnóstico, retraso global del desarrollo. Posteriormente, se debe volver a evaluar y determinar cuál es el diagnóstico, porque este diagnóstico es reservado para los casos menores de 5 años. Ya mayores de 5 años ya se puede determinar a qué trastorno del neurodesarrollo nos estábamos refiriendo, porque como les decía, cuando son muy pequeñitos, muchos trastornos del neurodesarrollo tienen similitudes y se pueden confundir. Entonces, temporalmente, como ven un retraso en todos los hitos, se coloca este diagnóstico. Bien, entonces, esto es en general lo que nos dice el DSM-5 sobre lo que es discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual, también conocido como déficit cognitivo. Ahora, como les comentaba en esta sesión, íbamos a conocer la discapacidad intelectual según el DSM-5. Y a partir de aquí vamos a iniciar con las preguntas. Entonces, pueden levantar la manito para poder hacer alguna pregunta en relación a justamente el tema que estamos hoy analizando. Me comentan, por favor. Pueden levantar la manito o me pueden escribir la pregunta en el chat. A ver, por ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda en relación a sus estudiantes, hijos, familiares? Rolando, te escucho. Muy buenas tardes a todos. Excelente Buenas tardes. ponencia. Me gustó el video, me llamó la atención el hecho de que todos podemos aportar, sea de diferentes carreras y cuando nosotros nos unimos y nosotros podemos ayudar a las personas. Y además también se vio de que los chicos no, en España no sé, los chicos, o sea, los trataban como si fueran unas personas que no tenían, que no eran, no se valían por sí mismas, la gente.
hasta las personas mayores. Y ellos con esa fundación han aprendido a saber que el amor, la alegría, el compañerismo y todo eso lo que uno cuando se lleva eso en su mente va a ser mejor, va a sacar sus mejores capacidades. Y eso es lo que ha logrado esa fundación. Y desde nuestra trinchera también podemos hacer en nuestro país. Y cada uno aporta desde donde está y eso es lo que me gusta, lo que me llevo de que cada uno es valioso y sea lo que haya estudiado, puede aportar su granito de arena al mundo y enseñar lo poco que sabe, y en el camino va aprendiendo ahí porque había gente que no sabía nada, que psicóloga no era y, y le enseñaron y cuando tú estás con amor haces las cosas y estás enganchado a un propósito, las cosas se van aprendiendo y van surgiendo. Y eso es lo que Muchas se llevaron todos, gracias. un gran aprendizaje. Gracias. Gracias, Rolando. Muchas gracias. Yo estoy encantada. Igual también pueden comentar en relación al video si alguna parte le ha gustado. Agradezco mucho la participación de Rolando, que ese es un mensaje, ¿no? También de la idea es que todos somos diferentes y tenemos derecho a recibir los apoyos necesarios para poder desenvolvernos de la mejor manera, ¿no? Y que se conozca que la discapacidad intelectual, si bien es cierto, es un trastorno del neurodesarrollo, con los apoyos necesarios van a poder desenvolverse de la mejor manera. Y ustedes ahí vieron varios ejemplos de muchos casos que para llegar a como estaban ahí siendo adultos, no es que han iniciado pues ahí hace un año, hace 2 años, es un trabajo que tranquilamente viene desde el día en que nacieron, o sea, desde el primer mes de nacimiento, porque en los casos de síndrome de Down se inicia muy, muy temprano la intervención temprana en todas las áreas, ¿no? Así que muchísimas gracias, Rolando, te agradezco tu, tu participación. Los demás participantes también, por favor, levanten la manito para escucharlas, para escuchar sus preguntas. Tengo una pregunta en el chat que voy a leerla acá de cerquita. Dice, ¿cómo hacer una evaluación a niños con discapacidad intelectual grave? Ahora, todo va a depender de muchas cosas para esta pregunta. En este caso, en discapacidad intelectual grave, vamos a valernos de varias herramientas. Y si son niños pequeños, generalmente no reciben el diagnóstico de discapacidad intelectual grave, ¿no? Lo que se les conoce, se le coloca es el retraso del desarrollo global, esto que les estaba mostrando. Porque como ven, en una etapa temprana es muy difícil diferenciar si estamos hablando de discapacidad intelectual grave. Entonces, en muchos casos, lo que se les coloca es este diagnóstico que está aquí, porque vemos un retraso en los hitos del desarrollo. Entonces, si es un niño pequeño, lo que vamos a hacer es una evaluación de hitos del desarrollo y vamos a valerlos del DSM-5. También nos podemos valer de las listas de cotejo del modelo Denver, del libro, del manual para especialistas. Tiene 4 checklists de todas las áreas, que es lo esperado para los niños de 1 año, de 1 año y medio a 2 años, de 2 años a 3 años, de 3 años a 4 años. Entonces, estos checklists sí nos van a ayudar a poder determinar cómo le va en cada una de las áreas y qué tanto retraso tiene, porque de 0 a 5 años, generalmente a nadie le van a colocar discapacidad intelectual, les van a colocar retraso del desarrollo global. Y también podemos utilizar la escala Wechsler de inteligencia, pero lo que pasa es que muchas veces no tienen las conductas adaptativas para responder a esa escala, ¿no? Es muy complejo, pero pueden utilizar algunas partes, no todo, como les digo, porque va a ser como más un informe cualitativo que cuantitativo. Ahora, en relación
a la intervención, que justamente me estaban preguntando aquí en el chat, que le estaba diciendo que levanten su manito para participar, para escuchar sus voces. Pero como les decía, ¿no? En relación a la intervención, ya esto es más complejo de lo que ustedes pueden pensar, porque aquí ya tenemos que separar las áreas del desarrollo, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual, ya sea leve, moderada, grave, o profunda, igual necesitan apoyo en todas las áreas. En los casos de discapacidad intelectual leve, hay que poner mucho énfasis en el trabajo de lo que es la terapia de lenguaje, pero no solo lenguaje, sino comunicación, lenguaje y habla. Luego, la terapia de aprendizaje. En muchas ocasiones, la terapia de modificación de conducta si ya hay problemas de conducta, porque como tienen un retraso de lenguaje, esto trae consigo problemas de conducta también. Entonces, la terapia de modificación de conducta. Luego, en ocasiones, y ya dependiendo de la edad, las necesidades cambian, ¿no? Porque si ya es adolescente, también, o niño, digamos, como de 7, 8, 9 años en adelante, muchas veces también ya necesitan terapia emocional. Luego, la terapia ocupacional es muy importante también, y en muchos casos la terapia física también es necesaria. Entonces, la intervención en discapacidad intelectual leve va a depender de las necesidades de esa persona y de la edad, ¿no? Pero generalmente son todas esas terapias las que son necesarias para poder lograr el mejor resultado y el mayor desenvolvimiento, porque si es leve, podemos lograr grandes avances en todas las áreas, ¿no? Así que de por sí. Ahora, y si ahora nos tenemos que centrar, ¿qué cosa quieres intervenir en cada una de las áreas que he mencionado? Dependiendo de tu especialidad, ¿no? Ahora, los niños con TDAH no tienen discapacidad intelectual. Lo que pasa en la discapacidad intelectual es que tiene discapacidad intelectual y sí puede tener hiperactividad, ¿no? Y en discapacidad intelectual también tienen un problema de atención importante, un déficit de atención bien importante. Pero no es del TDAH, ¿no? El TDAH, para ser TDAH, se habla de una inteligencia normal, promedio, que tiene problemas a nivel de atención, concentración, hay hiperactividad, impulsividad, en algunos casos también hay mucho problema de funciones ejecutivas, pero eso es el TDAH. Ahora, lo que se confunde mucho es que en discapacidad intelectual hay un problema de atención importantísimo, pero ese problema de atención es propio de la discapacidad intelectual. En discapacidad intelectual se afectan absolutamente todas las áreas. Hay problemas de memoria, hay problemas de atención, concentración, hay problemas de funciones ejecutivas, hay problemas de lenguaje, hay problemas de habla, hay problemas de comunicación. En discapacidad intelectual se alteran todas las áreas. Entonces, no es que tiene discapacidad intelectual y TDAH. Puede ser que tenga discapacidad intelectual leve y tiene propio de la discapacidad, déficit de atención, propio de que en discapacidad intelectual tenemos ese problema como tal. Y también puede tener hiperactividad, ¿no? Eso sí, la hiperactividad puede estar no solo en la discapacidad intelectual, no solo en el TDAH, sino también, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista también hay niños hiperactivos, ¿no? La hiperactividad es un síntoma, ¿no? En el caso del TDAH puede ser hiperactivo o hay casos que no son hiperactivos, son solamente tipo inatento, ¿no? Simplemente distraídos. En el TDAH hay 3 tipos, lo que es inatento, hiperactivo impulsivo y el tipo combinado, que es inatento, hiperactivo e impulsivo, ¿no? Ahora sí, tenemos creo que para una pregunta más, antes de dejarlo con nuestra coordinadora, ¿puede levantar la manito, por favor? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta por ahí? ¿Pueden levantar la manito?
A ver, coméntenme, por favor. A ver, Pamelita, te escucho. Buenas Para ir noches, cerrando. maestra. Buenas Una noches. consulta. En el TDAH, he entendido que no se presenta la discapacidad intelectual, ¿cierto? Ujú. Ajá. En el caso de TEA, sí se puede presentar en Sí, algunos casos. sí, efectivamente. En el caso de TEA, Eh, sí puede tener discapacidad intelectual. ya. Y todas las personas que tienen síndrome de Down sí tienen una discapacidad intelectual. Sí, todos los casos, Ah, efectivamente. Pero lo que varía es la gravedad, ¿no? Algunos leve, algunos moderados, algunos grave, algunos profundos. ajá. Y usted mencionó que en el TEA no se habla de gravedad, sino en nivel de De apoyo que niveles. necesita, Ujú. en Nivel niveles. 1, nivel 2 y nivel 3. Ajá. Eso según el DSM-5, ¿no? Según el manual de Ah, ya. diagnóstico médico. Sí. Ah, ok. Ya, maestra, gracias. Sí, Pamelita, has estado pero atenta a todo lo que he dicho. Estoy sorprendida. Estoy contenta Gracias. de saber Gracias. que me escuchan. Gracias, Pamelita. Bueno, y voy a aprovechar en invitarlos al diplomado de Maestra Sombra de acompañamiento pedagógico, que es un diplomado bastante completo para la atención en trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Es todo un trabajo psicopedagógico para poder trabajar las áreas del lenguaje, atención, concentración, aprendizaje, en niños que presentan alguna condición y también hacer este monitoreo dentro del aula y fuera del aula y ayuda mucho también para capacitar docentes en todo lo que es inclusión. Ahora están buscando muchos docentes con el conocimiento del acompañamiento pedagógico, así que espero encontrarlos en el diplomado de Maestra Sombra de acompañamiento pedagógico y los voy a dejar con nuestra coordinadora para que ella les pueda dar todos los informes en relación al diplomado también para que se puedan matricular. Muchas gracias. Nos vemos el domingo en nuestra próxima sesión. Los dejo con Tecita. Adelante, Tecita. Bien, muchas gracias. Miss, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Efectivamente, la clase vendría a ser el domingo 22. Yo les estoy compartiendo ahora mismo el link de asistencia, ¿sí? A todas las 63 personas que hemos estado conectadas en este momento, vamos a llenar este link de asistencia para poder corroborar cada uno de sus datos y que precisamente han estado dentro de este taller. Igual no se preocupen, lo estoy compartiendo aquí a través del Zoom, pero luego alrededor de las 10 de la noche voy a volver a compartirlo en el grupo, así que vamos a estar atentos también para poder llenar cada uno de nuestros datos, ¿sí? Entonces, lo que voy a pedirles en este momento es que podamos activar nuestras cámaras para poder tomarnos la foto también de recuerdo, gracias, ahí está nuestro ponente, y poder tenerlo dentro de lo que vendría a ser esta primera clase. A ver, los espero un poquito más para poder no puedo, tomarnos la yo foto. estoy deshabilitado. ¿Perdón? Estoy No deshabilitado. logro escucharte. Rolando. Ah, sí, no te preocupes, solamente para aquellos que puedan prenderlo. Para aquellos que puedan prenderlo, lo hacemos, ¿está bien? Ok, gracias. Ahí está Sergio, hola Cristina. Muy bien, Rocío, Flor, te espero. ¿Qué tal? Vamos a esperar unos minutitos más para poder tomarnos la foto de recuerdo. Está Violeta, Carola también. Carola, qué gusto poder verte. Ok, ¿estamos listos, me parece? Muy bien, entonces, ahí está Luis, entró Sandra también. Ok, los espero. A la cuenta de 1, a ver, la mejor sonrisa. A la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Entonces, una más por si acaso. Va, una más. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Muchas gracias. A ti, Ronaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias también. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar dentro de lo que vendría a ser esta clase. De manera rápida voy a agradecerle a nuestro ponente. Sé que tiene otra clase que dictar. Muchas gracias, Miss Irigoyen. Ya en la segunda sesión nos estamos viendo para poder seguir aprendiendo acerca de todo lo que hemos visto el día de hoy con respecto al DSM-5 y todo lo demás. Rápidamente voy a compartirles en base al certificado que muchos de ustedes me han estado consultando. Entonces voy a tomarme esos 2 minutitos para poder explicarlo de manera mucho más detallada. A ver,
Como podemos visualizar, con respecto a lo que vendría a ser el certificado, es dependiendo de lo que vendría a ser las horas correspondientes. Para usted sería de 220 horas pedagógicas, ¿sí? Adicionalmente a eso sería su nombre, como vemos en pantalla, por ejemplo, Mónica Huertas Mendoza. Luego el nombre del taller, que para usted sería Estrategias de Intervención Psicoeducativa para Niños con Discapacidad Intelectual. Adicionalmente a eso, lleva las firmas de nuestra institución de respaldo y el auspicio también de la universidad correspondiente. En la parte de atrás, lo que es realmente importante, va a llevar lo que viene en este caso el número de registro, el nombre del taller, la cantidad de horas y el mes correspondiente por el cual estamos llevando. Es decir, este mes de septiembre. Y lo que es mejor, piden ahora, sí, dentro de lo que vendría a ser las instituciones, es tener el código QR. Este código QR te sirve a ti para tener la verificación correspondiente a dicho lugar donde tú deseas postularte, sea en el colegio, para el escalafón, algún nombramiento y demás, ¿correcto? Ese certificado definitivamente te llega en dos formatos. Tú puedes elegir si llegar de manera digital para que lo puedas descargar y venir a nuestra institución a poder recogerlo, o tener el formato de manera física juntamente con la digital, que se hace el envío a través de Olva Courier a la dirección en la que tú puedas colocarlos. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta adicional en base al certificado para poder ayudarlos? ¿O todo está claro? Me lo indican a través del chat para poder ir respondiendo. ¿Sí? ¿Todo está claro, me parece? Ah, muy buena pregunta, muy genial. Me dicen acerca de lo que vendría a ser el tema de los días hábiles del certificado. Muchas gracias. Sí, con respecto a lo que vendría a ser el envío de manera digital, tiene un máximo de unos 5 días hábiles, ¿correcto? Y de manera en físico, si tú eliges la opción de Olva Courier, estaría llegando en un lapso máximo de unos 7 días. Con respecto a lo que vendría a ser el diplomado, sí, también contamos el diplomado con las 32 sesiones, donde vemos de una manera mucho más extensa el tema correspondiente a acompañamiento sombra, que es lo que hemos visto el día de hoy, para que tengas todas las estrategias, las herramientas para poder ayudar a los pequeños, tanto en TEA, síndrome de Down y otros trastornos del neurodesarrollo. Los requisitos para el diplomado o los requisitos para lo que vendría a ser el taller. Para el taller es definitivamente ser parte de esas 3 sesiones. Igual yo te estoy compartiendo el link para que precisamente pongas tus datos y podamos tramitar lo que vendría a ser el certificado, ¿correcto? Y con respecto a lo que vendría a ser el costo, es diplomado. El diplomado son de 32 sesiones y es acompañamiento sombra. Después, si deseas información del diplomado, me indicas para poder brindarte todos los detalles. De igual forma, ustedes saben que la única persona para poder brindarles los requerimientos de este taller soy yo. Mi nombre es Ceci González. De igual forma, estoy colocando mi número también para que lo podamos tener en cuenta y definitivamente comunicarse con la persona correcta. Es el 966-280-03. Estoy colocando allí para que podamos comunicarnos. Virginia me dice, ¿nos enviará el correo de las clases grabadas? Muy buena pregunta, Virginia. Con respecto a lo que vendría a ser la certificación, esta tiene el beneficio no solo de todo aquello que les he mencionado, sino tener el material de todas las clases, más todas las links de las clases grabadas. Estas clases grabadas, juntamente con el material de las clases, es de uso exclusivo para aquellos que han tramitado su certificado. ¿Correcto? Entonces, todos aquellos que queremos tener el certificado y las clases, conjuntamente con el material, ese es el momento de poder tramitarlo. Adicionalmente a esto, de manera de regalo, voy a estar brindándoles lo que vendría a ser el DSM-5. Este es un libro que realmente es difícil de poder obtener. Sin embargo, para aquellos que estemos tramitando el certificado hoy, con lo que vendría a ser la promoción, se lo voy a estar obsequiando, ¿correcto?
¿Cuál sería la promoción? A lo largo del día de ayer y el día de hoy, se habilitó la promoción para que puedan obtenerlo hasta antes de iniciar el taller. Sin embargo, para todos los que estamos conectados en este momento, lo voy a activar para que podamos ser precisamente parte de esa promoción. ¿Cuál sería? Inscribirte tan solo con 80 soles el certificado de manera digital. Originalmente tiene el costo de 150 soles. Sin embargo, estarías inscribiendo tan solo con 80 soles para que puedas tramitarlo y obtener todos los beneficios que te he indicado. Y si deseas de manera en físico para que pueda llegar a través de Olva Courier, sería de tan solo 100 nuevos soles, ¿correcto? Entonces, si puedo separar la mitad y demás para no perder la promoción, sí, claro, pero necesito que puedas contactarte conmigo. ¿Cómo lo hacemos? Inscríbase dentro del grupo Quiero mi certificado y yo me voy a contactar contigo directamente para poder brindarte todos los pasos a seguir y puedas precisamente tramitarlo, ¿correcto? De igual forma, no se olviden, por favor, tienen el link de asistencia, lo he compartido dentro del grupo. Es importante que cada uno de ustedes pueda llenar este link de asistencia para tener el registro precisamente de su participación. Y de igual forma, alrededor de las 10 de la noche en el grupo también lo voy a estar compartiendo para que puedan llenar cada uno de sus datos, ¿correcto? Genial. Entonces, todo está claro, ¿cierto? Todo está totalmente claro para poder ser parte de lo que vendría a ser el certificado y de estas clases. Ojo aquí también, recordemos, evitemos cualquier otro número porque hay muchas personas inescrupulosas que se hacen pasar por nuestra institución. Todas nuestras cuentas son totalmente institucionales a nombre de Instituto Profesional SPE, ¿sí? O lo que vendría a ser SAT, por el cual yo les voy a brindar nuevamente mi número, que es el 966-280-013, para que puedan contactar. O está directamente en el grupo, como les menciono, colocar quiero mi certificado y yo me encargo de poder brindarles todas las pautas necesarias para que podamos certificar. ¿Correcto? Muchas gracias de verdad por haberme acompañado, por haberme esperado unos minutos a poder estar dentro de la información. Y ya nos vemos dentro de la segunda clase el día domingo, igual desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Si tienen más amigos, más colegas que puedan ser parte precisamente de este taller, envíale el link para que pueda conectarse. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haber participado. Ya nos estamos encontrando para poder ayudarlos en el proceso de certificación y lo que vendría a ser la segunda clase del taller. Gracias a ti, Sonia. Cuídate mucho. Gracias, Jessica. Recuerden llenar el link de asistencia, ¿está bien? Muchas gracias a todos. Lo voy a estar enviando nuevamente para que lo puedan llenar en este momento. A ver. Ahí está. Ahí está el link de asistencia para que lo puedan llenar. Gracias a ti, Esther. Cuídate mucho, Cristina, también Flor. Nos estamos viendo en la clase. Chao, chao, Rocío. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos.